el tema está redactado de acuerdo con las exigencias del programa de tramitación y auxilio, ¿no? Los procedimientos de jurisdicción voluntaria, la ley 15/2015 de 2 de julio de jurisdicción voluntaria, o sea, se nos pide así una aproximación a la ley. Y luego nos dice disposiciones generales y normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Es decir, básicamente lo que se nos está pidiendo en el epígrafe segundo son los primeros 22 artículos, que son los que vamos a estudiar, digamos, con mucho detenimiento. Luego en el epígrafe 3 se nos dice naturaleza y clases de procedimientos. Lógicamente, la naturaleza de la jurisdicción voluntaria, bueno, pues ahora lo comentaré, es una cuestión incluso debatida para los autores de cuestiones jurídicas, ¿no? Y las clases de procedimientos entendemos que es únicamente saber los tipos de procedimientos, porque es que si no, en el epígrafe 3 iría toda la ley de jurisdicción voluntaria, que son básicamente 148 artículos, menos los 22 primeros y los del acto de conciliación, con lo cual eso es imposible, porque eso se pide en gestión y bueno, aún así se va relacionando y haciendo acotaciones. Y el cuarto epígrafe que sí que debemos estudiar con detenimiento sería la referencia al acto de conciliación. El acto de conciliación que ahora se regula, bueno, en los artículos, como digo, 139 148 de la ley. Por tanto, el temilla es un tema amplio, muy amplio, pero creo que estudiándolo, como yo digo, puede ser suficiente para sacar las dos preguntas, 3 como máximo, de modo general siempre 2 preguntas que hacen en los exámenes. Y como yo digo, lo importante es sacar la oposición. Luego, si alguien tiene más interés en conocer debidamente la ley de jurisdicción voluntaria, a su disposición quedo. Entonces, si os parece, vamos a ir comentando un poquillo tal y como lo hemos visto. ¿Este tema lo podemos imprimir? Sí, lo podéis imprimir sin problema alguno. Digamos que está actualizado, ahora veréis las actualizaciones que son básicamente de terminología y hay un procedimiento o un expediente nuevo, que sería el expediente de provisión de apoyos, el expediente de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, que ahora vamos a ver. Entonces, procedimientos de jurisdicción voluntaria. La ley 15/2015 de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria. Bueno, básicamente aquí lo que hacemos en este primer epígrafe, porque se nos pide así es hacer una pequeña reseña de la ley, ¿no? Ley, como digo, 15/2015, 2 de julio, publicada en el BOE el 3 de julio. Desde mi punto de vista, pues tampoco hay que conocer exactamente cuándo fue publicada en el BOE, pero sí, digamos, la ley 15/2015 de fecha 2 de julio, que entra en vigor, pues, de modo general, a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. 148 artículos divididos en un título preliminar, 9 títulos, 6 disposiciones adicionales, 5 transitorias y derogatorias y 21 finales. Bueno, 148 artículos sería un poco lo que tendríamos que conocer, aunque no creo que se pregunte. La ley trae una novedad, desde el año 2015, trae una novedad muy importante en jurisdicción voluntaria. Es decir, hace ya una distinción clara entre aquellos expedientes cuya resolución va a dictar el juez y aquellos expedientes cuya resolución va a dictar el letrado de la Administración de Justicia. Es decir, reserva para el juez algunos, aquellos que se entiende que deben ser, bueno, pues resueltos por un miembro del Poder Judicial, y aquellos que pueden ser resueltos por un funcionario, en este caso el letrado de la Administración de Justicia, pero ya os adelanto también que pueden ser resueltos por notarios o por registradores. Evidentemente, nosotros nos centramos en los que puede resolver tanto el juez cuanto el letrado. Y bueno, aquí se dice, el juez resolverá todos los expedientes en materia de personas, bueno, con excepciones, a excepción de la habilitación para comparecer en juicio, nombramiento de defensor judicial, declaración de ausencia y fallecimiento, que son resueltos por el letrado, y así como todos los asuntos relativos al derecho de familia. Cuando no venga atribuida expresamente la competencia a ninguno de ellos al juez o al letrado, decidirá el juez los expedientes que afecten al interés público
al estado civil de las personas aquellos que precisen la tutela de normas sustantivas de derecho positivo, de derecho sustantivo, o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a derechos de menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que es, digamos, la terminología que tenemos que utilizar, bueno, pues cuando hablemos de los antiguos incapaces. Y hablo de antiguos porque evidentemente desde la Ley 8/2021 desaparece la incapacidad como tal y ahora se trata de proveer a estas personas que lo necesiten de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Bueno, el letrado entonces resolverá los expedientes que no impliquen en modo alguno reconocimiento de derechos subjetivos en materias como conciliación. El acto de conciliación ya sabemos que lo resuelve el letrado del juez de primera instancia o el juez de paz. Y los ya mencionados expedientes del nombramiento de defensor judicial, ausencia y fallecimiento, en aquellos expedientes que son relativos a personas. También resuelve derechos reales, derecho sucesorio, por ejemplo, designación de contador partidor dativo, derecho mercantil. Y los que no corresponden a competencia del señor letrado serán competencia del juez de lo mercantil. Entonces tendríamos competencia del juez de paz, los actos de conciliación cuando no superen los 6.000 euros y que no sean en materia mercantil. Jueces de primera instancia, aquellos relativos a primera instancia, letrados de los juzgados de primera instancia, pero también competencia del juez de lo mercantil, competencia objetiva del juez de lo mercantil. Esto sería lo que tendríamos que tener en cuenta. Al letrado también su función propia, que es el impulso del procedimiento dentro de sus funciones de dirección técnica del proceso, dictando las resoluciones interlocutorias que sean necesarias. Entonces, incluso en aquellos expedientes que resuelve el juez, es decir, cuya resolución final, cuya resolución definitiva del expediente es por medio de auto dictado por el juez, el letrado pues le corresponde toda la tramitación del procedimiento. Evidentemente, en aquellos que resuelve el propio letrado mediante decreto, también le corresponde la tramitación del proceso. Esto sería un poco la idea general. Ley 15/2015, como decimos, nueva ley de jurisdicción voluntaria que rompe totalmente con el esquema anterior, concediendo incluso, como estamos viendo, al letrado de justicia, bueno, pues competencias para resolver mediante decreto expedientes. Bueno. El epígrafe segundo, que es un poco aquel que vamos a estudiar con más detenimiento, como digo, son los primeros 22 artículos de la ley, disposiciones generales y normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Y aquí lo vamos dividiendo, por decirlo de alguna forma, tal y como lo divide la ley. Primero tenemos unos disposiciones generales, que, bueno, dice comunes a todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria de carácter judicial. Ya hemos comentado que hay expedientes de jurisdicción voluntaria cuya competencia para resolución corresponde pues, al notario o al registrador de la propiedad y que además son de aplicación subsidiaria a cada uno de los expedientes no específicamente establecidos en los mismos. Es decir, la ley opta, como digo, los primeros 22 artículos, la ley opta por, digamos, establecer, digamos, un trámite general y luego, pues, en aquellos expedientes, en cada uno de ellos va estableciendo las modificaciones necesarias en orden al objeto del mismo. Una cosa parecida, pues, al juicio verbal civil. En el juicio verbal civil, pues, hay un trámite general y después cada uno de los procedimientos, digamos, especiales, del 251, que son juicios verbales por razón de la materia, pues muchos de ellos tienen especificidades procedimentales. Y aquí sucede lo mismo, un expediente de jurisdicción voluntaria de carácter general y luego cada uno de los expedientes pues tienen una tramitación específica. Tramitación general, por tanto, y tramitación específica para cada uno de ellos cuando sea necesario. Vamos a estudiar, por tanto, los primeros 8 artículos, ¿no? Dice el artículo 1,
Solo serán de aplicación los preceptos que conforman, se establecen en la Ley de Jurisdicción Voluntaria a los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales. Esto ya lo habíamos comentado. Pero el párrafo segundo sí que nos da una definición de jurisdicción voluntaria que la anterior ley no tenía y que es importante. Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Es decir, aquellos procedimientos, aquellos expedientes que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional, ya hemos visto quién intervendrá del órgano jurisdiccional para tutela de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil, pero, lo más importante de todos, que no exista controversia entre las partes, que no exista discusión entre partes, porque esto sería lo que nos llevaría a la sustanciación de un proceso contencioso, de un proceso previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aunque luego veremos también que la sola oposición en un expediente de jurisdicción voluntaria no implica que este será contencioso, excepto en aquellos que establece la propia ley, ¿no? Bueno, competencia. La competencia objetiva para conocer de estos procedimientos corresponderá, como acabamos de decir, a los juzgados de primera instancia o de lo mercantil, dentro de las materias propias del mercantil, resolviendo el juez o el letrado. Esto ya lo hemos dicho. Como cláusula de delimitación entre el juez y el letrado, en principio habrá que tener en cuenta que establece la propia regulación de ese expediente. Pero si no se atribuye a ninguno de ellos la competencia para resolver sobre el fondo, ya hemos dicho que el letrado los tramita todos, y la resolución correspondería, si no se establece específicamente la competencia para resolver, al juez cuando afecten al interés público, al estado civil de las personas y aquellos que precisen la tutela de normas sustantivas que puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación, extinción de derechos subjetivos. Y también cuando afecten a los derechos de menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Como veis, este último inciso está en rojo porque evidentemente antes se hablaba únicamente de personas con discapacidad o incapaces y ahora la ley 8/2021 indica que tenemos que utilizar pues esta nomenclatura. El resto de expedientes serán resueltos por el letrado. Y también digo yo aquí, bueno, no se atribuye competencia a los juzgados de paz salvo en sede de conciliación si la cuantía de la petición fuera inferior hasta a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones relativas a los juzgados de lo mercantil, que se establecen en el 140.1 de la ley. En consecuencia, la forma de decirlo es de la propia ley. Cuidado, los jueces de paz tienen competencia, pues actos de conciliación hasta 6.000 euros, siempre y cuando no se trate de materias atribuidas a los juzgados de lo mercantil. Como veis, muy facilito, ¿no? No tiene mucho más. La competencia territorial, estamos hablando de la competencia objetiva hasta este momento, la competencia territorial se determina en cada caso para el expediente concreto, es decir, el propio expediente, la regulación del mismo establece quién es el juez territorialmente competente, el juez o el juzgado, el de Santa Pola, pues el del Campello, el de Alicante o el de Villena, ¿no? Y no es posible, digamos, la sumisión expresa o tácita. Es decir, la competencia territorial viene establecida por reglas de carácter imperativo. Se regula en el artículo 9, cuando nos estamos refiriendo a la internacional, con remisión a los fueros recogidos en los tratados y normas en vigor en España, y en su defecto la Ley Orgánica del Poder Judicial, como no podía ser de otro modo. Impulso procesal, siempre el letrado de la Administración de Justicia. Impulso y dirección de los expedientes, de tal forma que el juez se limita, bueno, pues a la celebración de vistas y el dictado de la resolución del auto que pone fin al mismo en aquellos expedientes que tiene competencia para resolver.
En relación con la legitimación, ¿quién puede instarlos? Bueno, pues los titulares de los derechos e intereses legítimos objeto del expediente. Evidentemente, siempre sin perjuicio de iniciación de oficio o de iniciarlos o de iniciación por el Ministerio Fiscal en aquellas materias en las que expresamente se les atribuye este tipo de legitimación. Legitimación al caso del Ministerio Fiscal o de la entidad pública. Postulación. Bueno, no se establece un criterio general, sino que en cada expediente se hace una mención si se necesita abogado o procurador, o abogado y procurador. Abogado o procurador, ahora veremos cuándo, y abogado y procurador. No obstante, cuando no sea requerido, evidentemente las partes podrán actuar con abogado y procurador, haciéndose cargo del pago de sus honorarios. Intervención del Ministerio Fiscal. Bueno, su intervención siempre es preceptiva cuando afecten al estado civil o la condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o una persona con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y en aquellos casos que la ley expresamente lo establezca, ¿no? En relación con la prueba, bueno, será el juez o el letrado, según quien sea competente para resolver el expediente, el que decida sobre la admisión de los medios de prueba. Es evidente que los medios de prueba son los establecidos en el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como no podría ser de otro modo. Pudiendo ordenar prueba de oficio, esto es importante, pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en los que exista un interés público, afecte a menores o personas con medidas para el ejercicio de su capacidad jurídica, lo estime conveniente para clarificar algún elemento relevante y determinante para la cuestión o así lo prevea la ley. Recordad que ya en el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en algunos supuestos, en los expedientes de familia, pues ya el propio juez puede acordar prueba de oficio, cosa que es impensable, por ejemplo, en los procesos declarativos. El resto de aspectos, forma de practicar la prueba, los medios de prueba, su valoración, pues es evidente que se aplica supletoriamente lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como todo el mundo sabe y debemos conocer, artículos 281 a 386. Muy bien. Pues como vemos es relativamente sencillo, ¿no? Situaciones de pendencia. Bueno, aquí decimos, bueno, el artículo 6 incorpora una norma general que establece los efectos de la pendencia de un expediente, conforme a la cual pues se impide, como no podría ser de otro modo, porque además esto es lógico, la tramitación simultánea sucesiva de dos o más expedientes con idéntico objeto, dando preferencia siempre al primero que se hubiera iniciado y archivando los demás, ¿no? Esto, bueno, lo hemos visto también en el proceso civil contencioso. También será aplicable este régimen de pendencia a los expedientes tramitados por notarios y registradores. Fijémonos también en este tercer párrafo porque es importante. Se establece que la resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquel, debiendo pronunciarse el juez que dicte la resolución en el proceso jurisdiccional sobre la confirmación, modificación o revocación de lo acordado en el expediente de jurisdicción voluntaria. Y de forma equivalente, de acreditarse la pendencia de un expediente de jurisdicción voluntaria sobre el mismo objeto, se procederá al archivo del expediente. Lógicamente, tiene siempre preferencia el proceso contencioso frente al expediente de jurisdicción voluntaria. Todo el mundo me entienda, proceso contencioso civil, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No hay mucho más. Dice, se acordará también, el 43, dice, se acordará también la suspensión de un expediente cuando se acredite la existencia de un proceso jurisdiccional cuya resolución pudiese afectarle, debiendo tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el 43, como decimos, ¿no? Efectos económicos, lógicamente, aquel que insta un expediente de jurisdicción voluntaria pues tendrá que pagar los gastos que cause, salvo que la ley disponga otra cosa. También los gastos, digamos, relativos a, bueno, pues honorarios de peritos, desplazamiento y demás de testigos, etc. Ajustes para personas con discapacidad.
Bueno, creo esto lo hemos visto en la ley de enjuiciamiento civil, lo volveremos a repasar también cuando repasemos, digamos, los procesos declarativos, este 7 bis de la ley de enjuiciamiento civil, pero conviene saberlo porque es, digamos, de nueva factura y ese tipo de cosas se preguntan. Dice, está en rojo, con lo cual es muy fácil, en los procesos a los que se refiere esta ley, en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Y dice, se realizarán tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal como de oficio. Importante recordar que también de oficio el tribunal, y en su caso el Tribunal de Justicia, tendrá que efectuar estos ajustes para garantizar la igualdad de partes cuando intervengan personas, digamos, con discapacidad o necesitadas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿no? Bueno, no hay mucho más. Las adaptaciones, dice la norma, podrán venir referidas a la comunicación, a la comprensión y a la interacción con el entorno. Es decir, a los actos de comunicación de los que acabamos de hablar a una persona con algún tipo de discapacidad necesitada de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, pues lógicamente habrá de hacerlos en un lenguaje que sea comprensible para esta persona y que pueda entender lo que se le está diciendo, ¿no? Dice la norma también, tienen el derecho a entender estas personas y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin, todas las comunicaciones, orales o escritas, se realizarán, como acabamos de decir, en un lenguaje claro, sencillo, comprensible. Si fuera necesario, también esta comunicación se hará a la persona con discapacidad que tenga, digamos, a la persona de apoyo. O sea, además de a la persona con la discapacidad necesitada de medidas de apoyo, a aquella persona que esté nombrada como de apoyo. Entendemos, ¿no? Se facilita también asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá pues, interpretación de lenguas de signos, etcétera, ¿no? Se permitirá la participación de un profesional experto a modo de facilitador. Quedémonos con esta palabra, una persona a modo de facilitador, que vamos, interactúe con esta persona y le haga comprender o le explique de forma que comprenda pues, de qué va el proceso, de qué va el expediente. Y por último, y también muy importante, la letra D, la persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. O sea, este artículo 7 bis, que lo vamos a repetir cuando estudiemos el tema 16, importantísimo desde mi punto de vista. No, hombre, no sé si va a caer alguna pregunta sobre él, pero es probable. Pues ya supletoriedad, ya lo hemos comentado también, la ley de enjuiciamiento civil es supletoria a estos expedientes en todo lo no regulado en la ley de jurisdicción voluntaria. Y estos serían los primeros 8 artículos que son relativos a las disposiciones generales. Vamos a ver ahora las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes, que son los artículos 9 a 22. Bien, el primero de ellos nos habla de las normas de derecho internacional privado. Y aquí lo que nos dice es que, bueno, aquellos expedientes tramitados ante los órganos jurisdiccionales se regula, bueno, pues la forma de aplicar este tipo de normas. Nos habla de la Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurisdiccional en materia civil. Bueno, no hay mucho más que decir. Sí que nos habla también del exequatur. El exequatur, que también lo hemos estudiado recientemente, dice las normas sobre el procedimiento de exequatur contenidos en los artículos 41 y siguientes de la Ley 29/2015 también serán aplicables para la ejecución de las resoluciones extranjeras definitivas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Recordamos que el exequatur es aquel procedimiento que trata de que el juez de primera instancia compruebe que la resolución extranjera que se trata de inscribir o ejecutar en España cumple los requisitos establecidos por la legislación española. Eso básicamente es, digamos, el fin, el objeto del exequatur, ¿no? Bien, criterio general de competencia internacional. Bueno, básicamente aquí lo que se nos dice es los órganos
españoles son competentes para conocer de los expedientes citados en asunto con objeto o internacional o extranjero cuando concurran los fueros de competencia internacional recogidos en los tratados y otras normas de derecho internacional en vigor para España, ¿no? En el resto de los supuestos, la concurrencia, bueno, pues se establecerá de acuerdo con lo previsto en la ley orgánica. También es importante el segundo párrafo. Si se atribuye la competencia territorial a órganos españoles, pero no es posible determinar el órgano territorialmente competente para determinar cuál es territorialmente competente, se atribuye el conocimiento al del lugar en que los actos deban producir sus efectos principales o el de su ejecución. Esto, como podemos entender, es susceptible de ser preguntado en un tipo test, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el órgano territorialmente competente cuando no sea posible determinarlo? Básicamente el lugar en que los hechos deban producir sus efectos principales o en donde deba ejecutarse. Ley aplicable, bueno, básicamente dice las normas aplicables a estos expedientes son las determinadas por la Unión Europea o por las normas españolas de derecho internacional privado. Recordad, no confundamos, derecho internacional privado, no público. Inscripción en los registros públicos, bueno, básicamente los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean firmes, surten efectos en España y tienen acceso a los registros públicos una vez sean reconocidos. Las resoluciones citadas en ellos, en tanto no hayan superado el trámite del exequatur, como acabamos de comentar, es aquel procedimiento en el que el juez comprueba que esos actos citados por autoridades extranjeras cumplen los requisitos para ser ejecutados en España. Bueno, pues hasta tanto no pasen ese trámite de exequatur, solo pueden ser objeto de anotación preventiva. ¿Vale? Normas específicas para el reconocimiento y eficacia en España de los actos acordados por autoridades extranjeras. Bueno, básicamente esto es de lógica, ¿no? Si el acto ha sido, dice la norma, solo se denegará el reconocimiento si el acto ha sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente incompetente. Se considera autoridad extranjera que es competente si el supuesto presenta vínculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades hayan otorgado dicho acto. Y dice, se considera que las autoridades extranjeras son manifiestamente incompetentes cuando el acto afecte una materia cuya competencia exclusiva es de los órganos españoles. 2. Si el acto ha sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados. 3. Si el reconocimiento del acto produce efectos manifiestamente contrarios al orden público español. Y 4. Si el reconocimiento del acto implicara la violación de un derecho fundamental o libertad pública del ordenamiento jurídico interno. Los cuatro supuestos en donde no se reconocerá, se denegará el reconocimiento, pues son, como digo, de absoluta lógica. Y ahora pasemos ya, si queréis, a las normas de tramitación. Estas ya son muy sencillitas, entonces iremos un poquitín más rápido, ¿no? Aplicación con carácter general, bueno, como hemos dicho, y así recoge el artículo 13, tenemos unas normas generales, una tramitación general y después cada expediente se regirá por las específicas suyas. Inicio del expediente, ya lo hemos comentado, se iniciará de oficio por el Ministerio Fiscal o la persona interesada mediante escrito o impreso normalizado existente en la oficina judicial, cuando no sea precisa la intervención de abogado y procurador. Este impreso puede ser presentado por cualquiera de los medios, incluidos los de acceso electrónico para los ciudadanos, digamos, la relación de los ciudadanos con la Administración de Justicia. Dicho escrito, como decimos, hay un modelo, se expondrán los datos de identificación, una exposición de hechos, fundamentos. Básicamente lo que nos interesa es que se fije con precisión lo que se pide y se aporten los documentos necesarios, ¿no?
Digo yo aquí también, por si se trata de una persona jurídica, no están afectos al pago de la tasa judicial. Aquí tendríamos que tener en cuenta también la declaración de inconstitucionalidad de esta ley, de la ley de tasas, por la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016. Acumulación de expedientes. El juez o el letrado, según quien sea competente para conocer del expediente, la acordará de oficio a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal. Procede la acumulación de expedientes. Aquí estaríamos también a lo dispuesto en los artículos 74 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la resolución de uno pueda afectar al otro o exista tal conexión entre ellos que pueda dar lugar a resoluciones contradictorias entre sí. Evidentemente no podría en modo alguno acordarse la acumulación de expedientes cuando la resolución corresponde a sujetos distintos. Por ejemplo, el letrado, por ejemplo, el juez. No podemos acumular un expediente cuya resolución compete al juez a uno cuya resolución compete al letrado. Y la acumulación se rige, como acabamos de decir también, por las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, las reglas generales. Si se trata de la acumulación de expedientes pendientes ante un mismo órgano judicial, la acumulación la hace solicitarse por escrito antes de la comparecencia. Ahora veremos el trámite, que es muy sencillo, es una comparecencia, es decir, deberá solicitarse la acumulación antes de la comparecencia señalada en primer lugar, realizándose las alegaciones pertinentes y decidiéndose sobre la misma. Y ya si los expedientes estuvieran pendientes ante diferentes órganos judiciales, los interesados deben solicitar por escrito la acumulación en cualquier momento antes de dicha comparecencia. Evidentemente, si no se accede a la acumulación por el tribunal requerido, siempre vamos al superior común. La discrepancia la resuelve el Tribunal Superior Común. Y también, por último, y también es lógico, no cabe la acumulación de expedientes de jurisdicción voluntaria a procesos contenciosos, ¿no? Control de oficio de los requisitos de admisibilidad. Bien, el trámite, como acabamos de decir, corresponde siempre al letrado. Por tanto, la competencia objetiva, la competencia territorial deben examinarse de oficio por el letrado. También es el letrado el que observa la posible existencia de defectos. Bueno, si el AJCE considera que el órgano carece de competencia para conocer del asunto, resuelve el mismo letrado si el expediente debe resolverlo el letrado o da traslado al juez para que resuelva si el expediente debe resolverlo al juez. Dice, si el letrado considera que el órgano carece de competencia para conocer del asunto, resolverá él mismo o dará traslado al juez para resolver lo que proceda en función de a quién competa la decisión final del expediente, previa audiencia, en todo caso, al Ministerio Fiscal y al solicitante. Si evidentemente existe falta de competencia objetiva, se archiva el procedimiento. Si falta competencia territorial, se remite al órgano que se considere competente. Esto también es importante en virtud de cómo se procede cuando la que falta es la competencia objetiva o cuando falta competencia territorial. ¿Vale? No hay mucho más que decir. En caso de defectos de otra índole, pues se procede al archivo del expediente. Si el problema está en que no se cumplen los requisitos exigidos en la ley, pues se procede al archivo. Citación de los interesados. La admisión del expediente será competencia del letrado, de tal manera que el juez solo, ya lo hemos dicho, intervendrá, digamos, en la comparecencia y en la resolución final de aquellos expedientes a los que tiene atribuida competencia. Y en relación con la admisión, también intervendrá en la inadmisión de aquellos expedientes cuya competencia para resolver la tiene el propio juez. Pero todo el trámite lo hace el letrado. Una vez admitida la solicitud, el letrado citará comparecencia de quienes hayan de intervenir en el expediente, salvo aquellos casos en los que deban ser oídos los interesados distintos del solicitante, sea necesaria la práctica de prueba, y el juez o el letrado lo consideren necesario para la mejor resolución del expediente. Y aquí también viene una cuestión susceptible de ser preguntada. Si solo debe intervenir el Ministerio Fiscal, este lo hará a través de un informe por escrito en el plazo de 10 días sin necesidad de celebrar comparecencia.
La citación a la comparecencia debe realizarse, como aquí se dice, con al menos 15 días de antelación a su celebración y deberá realizarse en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con entrega de copia de resolución, de solicitud, etcétera, ¿no? Deben comparecer aquellos interesados citados con los medios de prueba de que intenten valerse. Y también una cosa importante, digamos, aquel que vaya a oponerse al expediente, pues deberá comunicarlo a la oficina judicial en los 5 días siguientes a su citación. Es decir, se produce la citación de una persona para el expediente y bueno, dice, no, yo prefiero que esto se resuelva de otro modo, voy a oponerme al mismo. En consecuencia, pues 5 días, como aquí se dice, por medio de escrito, del que se ha trasladado a la parte del solicitante inmediatamente. Comparecencia, bueno, esto ya no tiene nada, se celebra ante el juez o el letrado, según quien tenga competencia para conocer del expediente, en el plazo de 30 días desde la admisión de la solicitud. Reglas del juicio verbal con las siguientes especialidades. Si el solicitante no asiste, se acuerda el archivo del expediente, se le tiene por desistido. Si no asiste a alguno de los demás citados, se celebra el acto y se continúa el expediente sin más citaciones ni citaciones que las que la ley disponga. Si comparecen todos, se oye al solicitante, a los demás citados. Bueno, evidentemente, especial protección de menores o personas con discapacidad. Bueno, no hay mucho más que decir. De modo general, y excepto que la ley lo prevea para algún expediente en concreto, la formulación de oposición por alguno de los interesados ni hace contencioso el expediente ni impide que continúe su tramitación. Esto también es importante. La simple oposición de algunos o de alguno o algunos no implica, digamos, el archivo del expediente o la transformación en contencioso del mismo, excepto que la ley lo prevé expresamente. Y dice la ley, párrafo siguiente, la oposición de uno de los interesados impide la tramitación, estas serían las excepciones, impide la tramitación y resolución del expediente y exige un proceso contencioso en el caso de la provisión de medidas de apoyo a la persona con discapacidad, la adopción, remoción del cargo de tutor o curador y también para la fijación del plazo de cumplimiento de obligaciones. Si se plantean cuestiones procesales que pudieran impedir la válida prosecución, se resuelven en el propio acto. Y también si el expediente afecta los intereses de un menor o una persona con discapacidad o con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, han de practicarse en el mismo acto y si no, en los 10 siguientes las diligencias relativas a dichos intereses, que se acuerden de oficio o a instancia del fiscal. Se permite la práctica separada de la audiencia del menor o persona con discapacidad, etc. Y también se permite la formulación oralmente de conclusiones. Recordad en este aspecto lo establecido para el juicio verbal, lo establecido para el juicio verbal con especialidades del libro cuarto y lo establecido en la ley de la jurisdicción voluntaria, porque se tramita por los cauces del verbal. El desarrollo de la comparecencia se registra pues, en soporte apto para la grabación. Decisión del expediente, por auto o por decreto. Como ya lo hemos dicho, en el plazo de 5 días desde la terminación de la comparecencia o desde la última diligencia practicada en el caso de que no se celebre tal comparecencia. Bueno, y también el siguiente párrafo, si queréis. Cuando el expediente afecta a los intereses de un menor o persona con discapacidad o con medidas de apoyo, la decisión se podrá fundamentar en cualquier hecho que se hubiera tenido conocimiento con independencia de cómo hubiera sido introducido en el proceso, aunque no hubieran sido invocados por el solicitante ni por otros interesados. Bueno, ¿vale? Una vez resuelto el expediente, no puede iniciarse otro sobre idéntico objeto, excepto que hayan variado las circunstancias que dieron lugar a aquel. Es decir, bueno, pues, por ejemplo, un expediente de provisión de medidas de apoyo no se han acordado alguna, pero las condiciones de la persona necesitada de medidas de apoyo han variado. Por tanto, sí podría volver a iniciarse otro expediente. Y en relación con los recursos también muy sencillos, en relación con las resoluciones interlocutorias, pues recurso de reposición. En relación con las resoluciones citadas en forma oral, reposición oral. Y en relación con la resolución definitiva, bien, pues contra el auto del juez cabe apelación.
Contra el decreto del señor letrado cabe directo de revisión, que será resuelto por auto del juez. Evidentemente, contra este auto cabrá apelación, pero no cabe, como aquí se dice, infracción procesal o casación. Hay un auto del Tribunal Supremo de fecha 2014, bien es verdad que es con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, pero ya lo establecía para que estos supuestos de jurisdicción voluntaria. Caducidad del expediente, 6 meses desde la última notificación practicada, es decir, falta de actividad, 6 meses, debiendo ser declarada la misma por el señor letrado mediante decreto contra el que cabe recurso de revisión. Contra el auto que resuelva no cabe apelación. Ejecución de la resolución. Bueno, evidentemente, resolución firme que pone fin al expediente, bien sea letrado, bien sea auto del juez, bien sea decreto del letrado, se regirá por lo dispuesto en los 521 y 522 en relación con la ejecución de las sentencias meramente declarativas y constitutivas, pudiéndose instar la ejecución o la realización de aquellos actos que resulten precisos para su eficacia. Bueno, aquí ya el 22.2 pues, nos diferencia entre expedientes que dan lugar a actos inscritos en el registro civil. Evidentemente, en este caso será suficiente el testimonio del señor letrado de la resolución firme, testimonio del letrado, que se remite pues, al encargado del registro civil. Ya será, se supone, otro letrado, pero de momento es un juez todavía. Y cuando hay que mandarlo al registro de la propiedad mercantil, bueno, pues evidentemente se librará mandamiento que se remitirá ya por medios electrónicos, ¿no? No hay mucho más. Hay aquí una cuestión ya muy técnica que dice limitando la calificación de los registradores de tales documentos a la competencia del juez, del letrado, juez o del letrado para dictar la resolución en ese concreto expediente, congruencia del mandato con el expediente y a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan en el registro. Lo que viene a decir a sensu contrario es que el registrador no podrá entrar en el fondo del asunto de la resolución dictada por el juez o de la resolución dictada por el letrado. Simplemente se limitará su calificación a los aspectos formales, ¿no? Tiempo de las actuaciones, bueno, pues evidentemente estamos ante lo previsto en el 183 de la Ley Orgánica y el 130 de la LEC, que yo creo que ya hemos estudiado y no voy a repetir por no cansar más a la gente, ¿no? Como veis, es muy sencillito. Esto yo creo que se aprende en una simple lectura o a lo sumo en 2. Y en relación con el tercer epígrafe, naturaleza y clases de procedimientos, yo aquí, si me permitís, siempre hago una cosa. Evidentemente aquí los tenemos de forma muy resumida. Yo creo que más resumido que aquí están no se puede hacer. Tengo un tema mucho más largo, mucho más elaborado para el cuerpo de gestión, que yo, el que quiera, se lo paso, pero considero que no es necesario. ¿Y qué haría yo, además de estudiarme estos primeros 22 artículos que acabamos de ver? Creo que ya lo he dicho, creo que tengo un vídeo también en la web, es decir, a partir de aquí el tercer epígrafe, si queréis, naturaleza de los procedimientos, una simple lectura. Digo yo ahí en el tema que esto, desde mi punto de vista, la naturaleza de la jurisdicción voluntaria, se puede decir que no es una jurisdicción propiamente dicha cuando interviene el letrado de la Administración de Justicia o cuando interviene el notario o el registrador. Es una función judicial, pero no jurisdiccional. Yo creo que esto es meterse en una serie de cosas que, hombre, en una oposición a tramitación procesal o auxilio judicial no debería preguntarse. En relación con las clases de expedientes, yo lo que haría sería verlos con cierto detenimiento en esta tabla y olvidarme. En esta tabla hemos recogido derecho de personas, que lo tenemos, derecho de personas, ¿vale? Que son, como vemos, derecho de familia, derecho sucesorio,
derecho de obligaciones y derechos reales. También tendríamos los de derechos mercantil y los actos de conciliación, ¿vale? Muy bien, pues básicamente yo lo que vería es, por ejemplo, no sé, por poner el último expediente que se ha introducido, provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad. Básicamente yo lo que vería sería el objeto del expediente. ¿Cuál es el objeto de este tipo de expedientes? Bueno, pues proveer de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable a una persona con discapacidad. Entonces, esa sería, bueno, la idea. Yo creo que no se puede decir de alguna forma, aquella persona que necesita pues un apoyo, una medida de apoyo que decidirá el juez. Recordad que lo hemos comentado ya, pero la incapacitación, tal y como se contenía antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, ha quedado totalmente sin efecto, totalmente desfasada, y el nuevo sistema es completamente diferente. Una persona no es capaz o incapaz. Se entiende que siempre es capaz y lo único que puede suceder es que necesite medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Este sería el objeto. ¿Quién es el competente para conocer del mismo? Aquí sí que no puede ser otro que un juez, juez de primera instancia del lugar donde resida la persona. Si antes de la celebración de la comparecencia la persona cambie de domicilio, se remitirán las actuaciones al domicilio en donde reside. Fijémonos hasta qué punto. Luego, evidentemente, se necesita o no abogado y procurador. Recordemos que hay expedientes en los que no se necesita, hay expedientes en los que sí se necesita abogado y procurador, y hay otros expedientes que se necesita abogado si la cuantía del mismo supera los 6.000 euros. En consecuencia, sí es importante saber si se necesita abogado o procurador o no. Aquí, en este en concreto, se nos dice: la persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación, y si no fuere posible que esta persona, si no fuere previsible que esta persona realice por sí misma la designación, lo hará el letrado de la Administración de Justicia nombrándole un defensor judicial que sí actuará mediante abogado y procurador. ¿Quién resuelve? Es evidente que en este caso concreto resuelve el juez. Pero podría ser el letrado. Habrá otros que resuelva el letrado. Los vamos viendo, aquí en este concreto resuelve el letrado. Y luego tenemos también alguna peculiaridad en concreto de cada uno de los expedientes, ¿vale? Bueno, pues alguna peculiaridad. Por ejemplo, en este que estábamos viendo, pues bueno, es la autoridad judicial quien determina los actos para los que la persona requiere la asistencia de un curador en el ejercicio de su capacidad jurídica, atendiendo a sus concretas circunstancias. Y aquí vuelvo a decirlo un poco, hablando de este concreto expediente, no es lo mismo una persona que está pues completamente, no tiene en absoluto facultades mentales, por ejemplo, porque sufre una demencia senil, porque sufre Alzheimer, que una persona que simplemente, bueno, pues tiene algún tipo de incapacidad psíquica, pero puede valerse por sí misma con algunas medidas de apoyo. Esta es la cuestión. Entonces, yo los expedientes me los estudiaría así, de este modo, simplemente viendo la tabla y bueno, pues intentando verlos. Son muchísimos, y en consecuencia, por eso digo que no merece la pena. Nos van a poner dos preguntas. Una de ellas probablemente será de los primeros 22 artículos, eso sí, por favor, estudiémoslos bien, y la otra será de los expedientes. Si fallamos la de los expedientes, pues la hemos fallado. En el bien entendido que el tiempo que íbamos a dedicar a estudiar esto, lo vamos a dedicar a estudiar la ley de enjuiciamiento civil o la ley de enjuiciamiento criminal, y nos van a poner muchas más preguntas. ¿De acuerdo? Bien, una cosita que también quería comentar es lo siguiente, que no sé si nos hemos dado cuenta. Un momento, voy a compartir la web. Vale, estamos colgando e iremos colgando más en la web una cosa que yo le llamo, bueno, pues fichas o demás, ¿no? Hay personas, o sea, ¿cómo estudiaría yo la jurisdicción voluntaria o cualquier otro tema? Bueno, pues de modo general hay que estudiarse el tema largo. El tema largo porque, bueno, pues las preguntas se hacen de ahí.
En el caso de jurisdicción voluntaria es una excepción, como acabo de decir. Hay un resumen también, de modo general. Ese resumen yo lo utilizaría al final para ir, bueno, pues ya memorizando conceptos ya para el examen. Y estamos colgando también pues una especie de fichas o conceptos, yo supongo que todos los habréis visto, ¿no? Que aquí esto ya todavía es más esquemático y más... yo creo que más no se puede resumir. O sea, lo que yo os he contado en 40 minutos 50 que llevamos está aquí resumido. Entonces, si os pueden ayudar, pues para eso las hacemos. ¿Vale? Hay ya de muchas cosas y se van a ir colgando más. ¿De acuerdo? Tenemos estas fichitas. Bueno, tenemos también aquí la tramitación general, que es un poco lo que os acabo de comentar, ¿no? Bueno, como vemos, son ya hojas que vamos diciendo lo mismo, pero de otro modo. La conciliación también, que esto sí que convendría que aquellas personas que se presentan a tramitación y auxilio, el acto de conciliación le presten un poquitín más de digamos, lo vean con un poco más de detenimiento, si queréis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la conciliación se pregunta más en tramitación y auxilio que en gestión y más, si queréis, que los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Es muy sencillo. Si queréis, lo comentamos incluso sobre esta misma ficha para que veáis que es muy sencillo. Bueno, ¿qué es la conciliación? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo hemos estudiado en el proceso social, estamos en civil, pero al final pues es un medio de evitación del proceso. Un medio de evitación del proceso. Finalidad, la evitación del proceso. Ahora bien, la conciliación no se admite en juicios que están interesados los menores, las personas con la capacidad modificada judicialmente, necesitadas de medidas de apoyo, los juicios en los que estén interesados las administraciones, el Estado, las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Básicamente. Tampoco se permite la conciliación, habida cuenta que se trata de llegar a un acuerdo, bueno, pues sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso, aquello donde no se puede transaccionar, no nos podemos conciliar, no podemos ponernos de acuerdo, lógicamente no se admite el acto. Y evidentemente los gastos serán de cuenta de quien lo ha promovido. La competencia, yo lo he comentado un poco, es del juez de paz o del letrado de la Administración de Justicia o también del juez de lo mercantil. ¿El juez de paz cuándo? Porque la competencia del juez de paz está muy limitada, cuando la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se trate de cuestiones atribuidas al juez de lo mercantil. Si el requerido fuese persona jurídica, domicilio del solicitante, siempre en que dicho lugar, bueno, de modo general aquí rige el fuero legal de siempre, el domicilio del solicitado. En el caso de que fuere persona jurídica, pues evidentemente domicilio del solicitante y donde tenga, digamos, establecimiento abierto al público, ¿no? Si son infructuosas, bueno, pues evidentemente el señor letrado dictará decreto o el juez de paz dictará auto, cada uno su resolución, dando por finalizado el expediente, haciendo constar tal circunstancia y reservando al solicitante su derecho de promoverlo ante el juez competente, ¿no? Si se resultan cuestiones de competencia, bueno, pues evidentemente se tendrá por intentada la comparecencia sin más trámites. Es decir, si ya no nos ponemos de acuerdo siquiera cuál es la competencia del juzgado entre el conciliante y el conciliado, el solicitante y el solicitado. Bueno, iniciación, solicitud sin abogado ni procurador. Bueno, básicamente hay unos modelos disponibles, se consignan, como sabemos, los datos, circunstancias, la petición, es decir, en qué nos vamos a conciliar, y el letrado de Administración de Justicia del juzgado de primera instancia o el juez de paz en los 5 días siguientes resuelve sobre la admisión y cita en el plazo de otros 5 días, bueno, pues evidentemente a la comparecencia. Y digo yo aquí una cuestión también ciertamente importante. La presentación, si se admite posteriormente, interrumpirá la prescripción tanto adquisitiva como extintiva desde el momento de la presentación, que volverá a computarse desde el momento en que recaiga resolución. Y aquí el acto de conciliación, la cuestión también es ciertamente sencilla. Las partes deberán
comparecer por sí mismas o, evidentemente, confiriendo su representación a procurador. Si no compareciere el solicitante ni alegare justa causa para no comparecer, se tendrá por desistido. Lógicamente, si solicitas la celebración del acto de conciliación y luego no compareces sin justa causa, repito, pues se le tendrá por desistido y se archivará el expediente. Si quien no comparece es el requerido, bueno, pues se podrá fin al acto teniendo la conciliación por intentada a todos los efectos legales. Si siendo varios los requeridos, comparecen algunos, pues se sigue el acto de conciliación con ellos, ¿vale? Aquí, si queréis, esto no está en la ficha y me parece un poquitín más complicado, pero si queréis, aquellos que tengáis interés, id al 395, hablo de memoria, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para ver cómo, intentado el acto de conciliación, digamos, y no comparecida la parte solicitada, puede condenársele en costas, aunque se haya allanado antes de contestar a la demanda. Simplemente lo comento, repito, esto es ya para aquella persona que tenga interés, una cuestión ya un poquitín más del fondo del asunto. Ejecución de lo convenido. Bueno, pues evidentemente a los efectos previstos en el artículo 517.2 noveno. Recordad que el 517.2 es aquel artículo del enjuiciamiento civil que relaciona todos los títulos que se consideran ejecutivos para instar una ejecución forzosa. Y el número 9 dice aquellos otros que establezca la ley. Vale, pues evidentemente el testimonio del acta junto con el decreto del letrado o el auto del juez de paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación, llevará aparejada la ejecución. Lo convenido tendrá, digamos, el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne, que no es otro que el decreto del letrado del juez de primera instancia o el auto del juez de paz, básicamente, ¿no? Y ya por último, la nulidad. Contra lo convenido en el acto de conciliación podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos, debiendo interponerse tal acción en el plazo de 15 días desde que se celebró y se sustanciará por el declarativo que corresponda en relación con su materia o con su cuantía, quedando en suspenso la ejecución. ¿De acuerdo? Pues el acto de conciliación nos da exactamente igual que lo estudiemos por el temita, que lo estudiemos por la ficha o que nos vayamos a los artículos 139 a 148 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. En todos los casos se dice lo mismo. ¿Vale?